Recordando que el COVID llegó para quedarse, el director de epidemiología de la región Ancash reveló que los casos registrados hasta la fecha se deben a la irresponsabilidad de la población que olvidó las medidas sanitarias básicas. Bueno, primero hay que entender que el virus de COVID-19 llegó para quedarse entre nosotros. Así como el año 2009 tuvimos la pandemia de influenza, y a partir de esa fecha también tenemos influenza dentro de los virus respiratorios que se encuentran circulando. También después del 2020 SARS-CoV-2 llegó para quedarse entre nosotros y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con este virus. Durante la pandemia, donde dicho sea de paso ha sido un evento catastrófico, tanto por el número de casos como por las defunciones producidas por COVID, debemos ya haber aprendido cuáles son las principales medidas de prevención. Y dentro de esas principales medidas de prevención, yo enfermo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Utilizar mi mascarilla para evitar contagiar a las personas que se puedan encontrar en mi entorno. También lo que es el lavado de manos. Quizás muchos podrán decir, pero me encuentro en un ambiente donde no hay agua potable ni jabón. Pero para eso también tenemos la enseñanza de COVID en relación al uso del alcohol, ya sea el alcohol líquido o el alcohol gel. También, como resultado de la pandemia, hemos aprendido a identificar cuáles son los lugares donde hay mayores probabilidades para poder infectarnos. Y entonces en esos lugares hay que tomar las diferentes medidas para evitar el contagio. Hay que ver la parte del distanciamiento social que era clave durante la pandemia. Y dicho sea de paso también que son medidas que prácticamente la población no lo está cumpliendo. Claro, finalmente parece que la población, una vez pasada esta enfermedad y los síntomas y los casos, como que se olvidan, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa mala costumbre. Como que se olvidan y asumen que es cualquier resfrío y van a la farmacia, se automedican. Y en ese sentido también hay que entender que esa automedicación, y más aún si es que hay de por medio antibióticos, puede estar generando la resistencia a estos antibióticos y podemos estar agotando las armas que tenemos para combatir otras infecciones que podamos desarrollar a futuro. Reveló que hasta la fecha son 89 los casos confirmados de COVID-19, teniendo mayor incidencia en la zona costa, siguiendo la tendencia del virus en la época de la pandemia, por lo que se requieren medidas extremas para evitar su propagación. Hasta la fecha tenemos 89 casos confirmados. Los casos se encuentran en la provincia de Casma, en la provincia de Santa. También hoy día estamos confirmando un caso de acá de Huaraz. Y tenemos un caso que ha sido referido del Hospital de Caraz al Hospital Víctor Ramos Guardia en espera del resultado. Ahora, este rebrote definitivamente es por la falta de medidas de higiene para prevenir este tipo de situaciones, definitivamente. Sí, hay que entender, como vuelvo a repetir... No tanto por contagio, digamos. Hay que entender que el virus SARS-CoV-2, como repito, llegó para quedarse entre nosotros y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con este virus. Y ese aprender a convivir con este virus implica que debemos de tomar todas las medidas que están a nuestro alcance para evitar contagiar y para evitar contagiarme con este virus. Ahora, ¿estos casos están siendo tratados, están siendo aislados en sus domicilios, están utilizando los hospitales? No, o sea que si hablamos de hospitalización, solo tenemos un caso que está hospitalizado. El resto de casos están con una atención ambulatoria y ya muchos de los cuales también ya han salido del periodo crítico de enfermedad. Bueno, inicialmente, o sea, el mayor porcentaje de estos casos se han presentado en la zona costa. Definitivamente siguen los patrones de la misma pandemia, en la cual las provincias de la zona costa concentraban el mayor número de casos, igual que en este año también. Ahora, este tema también podría, digamos, uno de los factores sería también de que no se han cumplido con las dosis completas de la vacuna. También hay que entender que las vacunas que se administraban también en su momento tenían un periodo de duración aproximadamente 6 meses. Y para este año también es probable ya que la vacuna para COVID sea incorporada en el esquema regular, al igual que influenza estacional a partir del 2010, que se incorporó como parte del esquema regular. Entre tanto, se anuncia que ya se hizo el requerimiento para las vacunas contra el COVID-19, puntualizando que las dosis aplicadas ya cumplieron con su periodo de protección. Más bien, acá también es bueno hacer la precisión,
Por ejemplo, debemos de garantizar que los adultos mayores reciban su vacuna de neumococo con la finalidad de evitar formas graves de las infecciones respiratorias. En esta oportunidad también para lo que es COVID-19 se va a pedir o se ha hecho ya el pedido para la administración de la vacuna, tomando en consideración que va a ser tan igual que influenza estacional, también COVID estacional.